Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Acompáñanos por la senda de los enigmas. Un programa presentado por Luis Miguel Merino con la colaboración de Juan Antonio García y Rocío Maroto. Experimentación, investigación, tertulia, hemeroteca. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios. Descubre, analiza, cuestiona, duda, comenta. Vía Incógnita. Un misterio diferente es posible. Hoy, en Vía Incógnita, crédulos, escépticos y negacionistas. Citaremos algunos de los misterios de la historia que ya han sido descartados. Tendremos con nosotros a Álvaro Anula, quien viene presentando sus dos libros, Un Madrid de leyenda y Salamanca misteriosa. Continuamos con la sección Curiosidades y volvemos a perdernos entre los libros de nuestra biblioteca oculta, de la mano de Miguel Moraleda. Todo esto y mucho más en Vía Incógnita. ¡Comenzamos! Reino Unido, pueblo de Ingleton. Corría el año 1902, cuando la familia Linderman pierde a Martha Linderman de una enfermedad contagiosa, esposa de Samuel Briggs y madre de dos hijas, Clara y Agatha. En compañía se encuentra el padre de Martha, el señor Harry, un fumador empedernido, quien vive con ellos en una preciosa casa colonial. Samuel contrata los servicios de una famosa medium local, la señora Diane, con la intención de poder contactar con su difunta esposa y poder salir del bache de la depresión y la tristeza que estaba sufriendo toda la familia en esos momentos. A pesar de esto, Samuel era una persona sin mucha fe en el espiritismo. El 16 de mayo del año 1902, Diane llega a casa por primera vez e invita a toda la familia a reunirse sentados alrededor de una mesa, donde todos deben colaborar para reunir la energía necesaria y poder contactar así con la difunta Martha Linderman. El señor Harry es reacio a este tipo de eventos, pero finalmente se sienta junto al resto de la familia, con la vaga esperanza de poder escuchar la voz de su hija y poder comprobar si la vida continúa después de la muerte. No hubo ningún resultado, y a esta sesión le seguirían otras muchas, que se alargarían en el tiempo durante más de 2 meses. De manera esporádica, Diane pasa tiempo con la familia, intentando contactar a través de diferentes ruedas de energía con la difunta madre de familia, siempre sin resultado. Después de más de 11 sesiones, Diane señala al abuelo Harry como incrédulo que está dificultando que la sesión sea fructífera para el resto de la familia. Samuel invita a su suegro a abandonar la sesión de espiritismo, subiendo así a su habitación que se encontraba en la parte de arriba de la casa. Curiosamente, desde que el abuelo Harry abandona la sesión, empiezan a escucharse golpes secos, que parecen rebotar en las paredes. Samuel Briggs
termina por creer en parte las facultades mediúnicas de Diane. La comunicación, al igual que en su momento lo hicieron las hermanas Fox, se intenta establecer con un código de comunicación a través de golpes. Un golpe quería decir sí, 2 golpes querrían decir no. La primera respuesta extrañó a toda la familia. A la pregunta, ¿estás con nosotros, Marta?, 2 golpes se escucharon, negando que el espíritu fuera el de la difunta. Las niñas Clara y Ágata, de 9 y 11 años, a pesar de tener miedo, jamás abandonan las sesiones espíritas y siempre acompañan a su padre y a la vidente. Tras esa respuesta, siguieron otras preguntas y una serie de golpes seguidos que no daban respuesta absolutamente a nada. Apenas duraban 1 minuto, sin una secuencia, sin coordinación alguna, sin contestar, y paraban de golpe para no volverse a escuchar. Y esto se extendió en el tiempo. Llegaba noviembre de ese mismo año, y ahora sin el abuelo en la mesa, los golpes continuaban produciéndose en desorden, como una concentración de ruidos que para la medium no tenían ningún sentido, y ésta empezó a desesperarse declarando que jamás se había encontrado con un espíritu tan poco comunicativo. Ella lo tenía muy claro, el ente con el que estaban contactando en cada sesión no era el de la difunta Marta Linderman. Finalmente, después de muchos intentos, en enero del año 1903, Diane abandonaba el hogar de los Linderman, con el amargo sabor de boca de no poder hacer nada más por la familia. Una vez Diane se marchó de la casa, los golpes cesaron y jamás volvieron a escucharse entre sus paredes. El burlón fantasma de los Linderman recorrió el boca a boca y salió en algunos medios locales, quienes se apresuraron a etiquetar, junto al resto de ciudadanos del pequeño pueblo de Ingleton, que la casa de los Linderman estaba encantada, y que en él habitaba un fantasma que no estaba vinculado a la familia. Sin embargo, Samuel era una persona muy cauta con estos temas, y un gran seguidor de la ciencia. Un buen día, sumergido en sus propios pensamientos, pudo observar un curioso detalle. Los golpes solo se producían cuando el abuelo estuvo en su habitación, mientras duraban las sesiones espíritas. Y por fin sacó una conclusión. Para los más escépticos, era la solución al misterio. Para los más crédulos, no demostraba absolutamente nada. Parece ser que el abuelo, mientras fumaba en la planta de arriba, en su pipa favorita, se levantaba una sola vez para limpiarla. Golpeaba la pipa contra las viejas tuberías de metal, y estos serían los golpes que retumbarían por todas las paredes de la casa, concluyendo así con el misterio y los fenómenos del supuesto fantasma de los Linderman que jamás existió. Hace apenas un par de semanas recibíamos una terrible noticia. Paloma Navarrete, sensitiva y medium del grupo EPTA, nos dejaba. Desde Vía Incógnita Radio y de parte de cada uno de los miembros que formamos el equipo de Omega 4 Investiga, queremos enviar nuestras condolencias, muchas fuerzas y mucho ánimo a familia, amigos y compañeros. Paloma, allí donde estés, vuela libre. Y este programa va dedicado a ti. Creo que, como a todo el mundo, me interesan las historias de fantasmas o extraterrestres. Algunas personas dicen, no expliques eso, no expliques eso. Quiero creer en ello. La gente me llama desenmascarador. Dicen que estoy tratando de desacreditar lo que creen, que soy un aguafiestas. ¿Y sabes qué? No me disculpo en lo absoluto por tratar de encontrar la verdad. Buenas noches a todos los amigos, bienvenidos a Vía Incógnita Radio. El usuario Ariel Manosalvas desde Ecuador nos dejaba un mensaje y nos proponía un tema para tocar en esta ocasión. Y dice así: me encantaría un programa dedicado al escepticismo y a la desmitificación de casos y fenómenos. Y creo pues que ese programa ha llegado. ¿Con quién vamos a hablar? Como no podía ser de otra manera, Juan Antonio García. Él es fundador de Omega 4 Investiga y también es investigador en la Sociedad Nacional de Parapsicología Española. Buenas noches, Juan, ¿cómo estamos? Pues buenas noches, Luis, aquí de nuevo en nuestro programa. ¿Sabes qué tema vamos a tocar hoy? ¿Qué te parece? Pues
me encanta el escepticismo, es que yo de hecho me puedo considerar un escéptico. Ahora ya diré mis características. Yo te iba a preguntar precisamente antes de comenzar si te considerabas escéptico. Sí, ¿verdad? A ver, yo me considero bastante escéptico. Yo me pondría, digamos, si hubiera una plantilla, yo me colocaría al lado de nuestros amigos Miguel y Sheila, o sea, al lado del escepticismo. Yo lo que pasa es que tengo un problema, como ya he dicho muchas veces, que es que yo he vivido el fenómeno. Entonces, claro, eso me produce un choz en la cabeza que siempre intento buscar una explicación. Empiezo a recordar lo que a mí me ha pasado, que he intentado en muchas formas buscar una explicación científica y veo que no la encuentro. Entonces, claro, soy escéptico en cuanto se produce cualquier fenómeno, pero creo en el fenómeno porque lo he vivido. Pues ahora vamos a hablar contigo de este tema. Tenemos aquí al lado a Rocío Maroto. Ella es experimentadora en Omega 4 Investiga y también investigadora en la Sociedad Nacional de Parapsicología Española. Buenas noches, Rocío. Muy buenas noches, Luis. ¿Tú qué te consideras? ¿Crédula, escéptica o negacionista? Yo crédula. ¿Eres crédula? Yo creo que sí. Pero te voy a decir una cosa. O sea, a mí me parece en un principio que está bien el ser crédulo, pero lo que me gusta de Rocío, tanto me gusta Rocío como también me gusta de Santi y de otras personas que conocemos que son bastante crédulas, es que por lo menos sí que tienen la objetividad de saber, por el recorrido que llevan, de saber cuándo algo no es. O sea, para mí lo importante es que tú puedes ser crédulo o crédula, pero por lo menos sabes realmente cuándo algo no es, ¿verdad, Exacto, Rocío? exacto. Hombre, que no porque seas crédulo vas a creer todo. Ahí está, es que tenemos a crédulos, Rocío, que acuérdate que se creen absolutamente todos los misterios, incluso después de estar desestimados, te dicen que son totalmente ciertos. Entonces, claro, No. eso no puede Hay que ser objetivo, ¿eh? Y luego, hay un poquito más allá, que tenemos al compañero por primera vez aquí en Vía Incógnita. Después de mucho tiempo parece que por fin ha querido venir con nosotros. Él es Samuel Sánchez, es experimentador en Omega 4, investiga. Buenas noches, Samuel. Muy buenas noches. Bueno, la misma pregunta que al resto. ¿Tú qué te crees? ¿Crédulo, escéptico o negacionista? Yo soy escéptico y agnóstico, las dos cosas. Tú tienes las dos cosas. Exactamente, yo necesito pruebas, evidencias para que una cosa para mí sea real. O sea, necesito ya no pruebas, sino evidencias muy claras para que algo sea real. Si no, a la falta de evidencias, pues caso desestimado para mí. Vosotros me conocéis, a mí en las redes sociales también se me tacha de escéptico, pero es que no hay que confundir, hay personas que confunden escepticismo con negacionismo. Y yo, el señor Luis, vuestro amigo, se puede definir como una persona que está a medio cabalgar entre la credulidad y el escepticismo. Yo soy como una especie de escéptico sano, es decir, yo soy escéptico, pero tengo un prisma abierto a ciertas posibilidades que no puedo entender. Y creo que para mí es la postura ideal. Ni de una parte extrema, ni de la otra parte. Pero sí te puedo decir que me opongo totalmente al crédulo sensacionalista, que se lo cree todo, y por supuesto doy siempre la espalda al negacionista, que no se cree en nada. Exactamente, yo al negacionista que no se cree nada, de verdad tampoco, porque eso es exactamente lo mismo que decir me lo creo todo. Vamos a ver, yo puedo ser negacionista cuando tengo evidencias claras de que eso no ha ocurrido. Entonces sí, soy negacionista de algo que no ha ocurrido, y por el mismo argumento de que ha ocurrido y hay evidencias claras de que ha ocurrido, realmente no soy creyente. Yo sé que eso ha ocurrido. Es diferente creer que saber. Pues en el negacionismo pasa lo mismo. Si tú sabes que no ha ocurrido, no eres negacionista. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? O sea, para mí, ámbito científico, no existe ni negacionista ni creyente. Estoy muy de acuerdo con tus opiniones. Juan, una pregunta para ti. A la hora de trabajar en la experimentación de campo, para ti, ¿cuál sería la postura más acertada? O sea, ¿acercarte mucho a la credulidad o ser un poco más objetivo o ser más científico, más cientifista? ¿Cuál sería para ti la forma ideal de trabajar en la experimentación? La forma ideal de un experimentador, según mi opinión, o sea, que no quiere decir que sea la acertada. Según mi opinión, hay que buscar el fenómeno desde el escepticismo. O sea, tú cuando vas a un lugar a buscar fenomenología que ocurra, tú siempre tienes que coger y buscar la manera científica de demostrar eso. ¿Por qué ha pasado eso? Cuando has buscado y no encuentras una explicación razonable, pues entonces tienes que derivarlo hacia el fenómeno paranormal.
Pero en un principio siempre hay que buscar una razón para que eso se haya producido. De otra manera te estarías engañando, porque estarías, digamos, sugestionando de tal manera que cualquier fenómeno, que lo hemos conocido, tú y yo hemos conocido a alguna persona dentro de este mundo del misterio, que cualquier cosita que ocurre ya es un fenómeno paranormal. Yo creo que si quieres hacer una experimentación razonable, tienes que ir por el lado del escepticismo, tienes que intentar buscar siempre la causa natural. Rocío, ¿tú estás de acuerdo con Juan? ¿Tienes algo que decir que no estés de acuerdo con él? ¿Qué te parece la experimentación de campo desde un punto de vista escéptico? Para la opinión de una persona crédula. Hombre, porque hay que ser escéptico ante todo. Primero. Luego ya, hombre, si te cuentas con el fenómeno, yo lo que... A ver, si tú te encuentras con algo que tú crees que puede ser un fenómeno paranormal, tienes que investigar, a ver. Porque puede serlo, no puede no serlo. Entonces estarías de acuerdo, Rocío, a lo mejor conmigo, en que al final tenemos, en la experimentación de campo paranormal, tenemos siempre que basarnos en la ciencia para poder primero descartar, ¿verdad? Sí, pero es que hay veces que la ciencia no lo va a poder probar. ¿Tú qué opinas, Samuel? Yo en este caso sí sería negacionista, ¿ves? Para ser objetivo en la ciencia, lo primero que hay que hacer cuando alguien demuestra algo es intentar falsar eso que se ha demostrado de cualquier manera, buscar 1000 vueltas para falsarlo, no por mala leche ni por este señor tiene un nombre, yo tengo otro y no he dado con ello, no es por eso, no es por nombre, no es por fama, no es por nada, simplemente tú quieres falsar algo y buscándole 1000 vueltas de 1000 maneras diferentes, esa falsación da a que eso es real. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Ese es en el único ámbito que un científico tiene que ser negacionista, o sea, tiene que ir a degüello con unas pruebas y que, yendo a degüello con esas pruebas, no tenga ninguna manera de falsarlo. Es que precisamente ese es el problema que tiene el fenómeno paranormal. Por eso, yo estoy de acuerdo con él que cualquier prueba científica se tiene que falsar, que lo único que significa es que otro equipo tiene que realizar esas mismas pruebas para ver si le da los mismos resultados o no. Pero tú coges a una supuesta entidad, que es la que nosotros estamos buscando, vas hoy, le preguntas buenas tardes, te dice buenas tardes en una grabadora, y luego llega otro equipo no en las mismas características, le vuelve a preguntar buenas tardes y te puede decir la entidad, tú lo que eres tonto. No es cuestión de ir un día o dos, o sea, yo en eso no estoy de acuerdo con Juan. Si un equipo científico intenta encontrar algo, es muy posible que lo encuentre como cualquier equipo paranormal. Siempre le intentarán buscar una explicación, un tren, un avión, una moto, cualquier cosa. Y ahí estamos hablando de pues papel sobre mojado porque no se sabe lo que ha ocurrido. Al día siguiente, si va otro equipo a intentar falsar, que es exactamente lo que dice Juan, cuando hagan psicofonías o hagan cualquier cosa, es muy posible que no pase nada, pero eso no quiere decir que ese equipo haya falsado nada. Eso quiere decir que no ha investigado lo suficiente como para que ocurra lo mismo que ha ocurrido. Quiero decir que ese mismo equipo tendrá que ir muchas veces y a lo mejor al cabo de un año pues llegará y dirá, ostras, pues ha pasado algo que no le encuentro una explicación. Y otro equipo hará lo mismo y muchas veces pasará que no ha dado una explicación. Entonces ya lo dejamos como un misterio, como algo escéptico, agnóstico, que no sé realmente si ha ocurrido, no ha ocurrido, qué ha ocurrido. Pero no lo voy a dar como real. Rocío, tú has tenido la oportunidad de estar en muchísimas experimentaciones de campo junto al equipo y nos ha ocurrido alguna vez, ¿verdad, Rocío?, que nosotros durante un tiempo limitado hemos estado convencidos de que teníamos un fenómeno paranormal y luego ha llegado una persona y nos ha dicho, esto que creíais no es así. Realmente estamos descubriendo la verdad. ¿Tú piensas que realmente ese sería el camino correcto? ¿Tú piensas que aunque a nosotros nos descarten los fenómenos, esa persona que nos ha descartado en los fenómenos estaría en lo correcto siempre? No. ¿O hay una posibilidad de equivocación para ellos? Puede ser que se equivoque también. ¿Tú piensas que podrían equivocarse? Sí, claro. Pero tengo miedo de que algo que a nosotros nos han dicho, no, pues eso científicamente o a través de la ciencia no se puede explicar, yo tengo miedo que el día de mañana nos peguen la patada porque resulta por falta de conocimiento nuestros en la ciencia. Pero una cosa es que tú pienses una cosa, por ejemplo, Luis, y yo pienso otra cosa distinta, no quiere decir que ninguno de los dos tengamos la verdad absoluta, ¿eh? A pesar de que una persona te lo esté diciendo que sea de ciencias. Sí. O sea, ¿tú crees que aunque sea de ciencias no tiene por qué llevarse? Yo creo que igual que todo, sí, claro. Pero vamos a ver, una persona sea de ciencias
tiene, digamos, es experto en un tema determinado. Sí, exactamente, ya sea Vamos a ver, que sea. yo estoy encantado si yo, por ejemplo, vamos a poner el caso nuestro, que hemos hablado muchísimas veces del Alamín. Yo estaría encantado si viniera alguien y me dijera, no, mira, es que vosotros lo que os ha pasado allí es esto. A ver, no hay explicación porque no concuerda, ¿no? Que hay un generador que produce este ruido y te produce... Yo estaría encantado, o sea, porque yo quiero buscar la verdad. Ahora, esa persona que a mí me diga, oye, ¿habéis estado equivocado por eso? A mí me lo tiene que demostrar. Y yo, una vez que lo demuestre, yo estaré encantado. Porque a mí no me interesa registrar fenómenos, a mí me interesa registrar la verdad, qué es lo que pasa realmente en un sitio. Muy bien, pues Samuel, tú que eres, además hay que decir para todos los oyentes de Vía Incógnita, que Samuel es, digámoslo así, a día de hoy, el escéptico número 1 del grupo, porque él ha sido siempre la persona más objetiva, yo creo, que de todo el grupo a la hora de decir, Samuel, ¿cabe la posibilidad para ti, como experimentador, que después de, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto Juan y Rocío, de todos los fenómenos que hemos recogido en Alamín, ¿cabe la posibilidad de que el día de mañana alguien no lo pueda tirar por tierra? No cabe la posibilidad porque no está haciendo exactamente lo mismo en el mismo momento. Entonces no cabe esa posibilidad. Desde un punto de vista científico, puede caber la posibilidad, por ejemplo, hay una psicofonía que tenemos en Omega 4, en la cual se recoge, yo digo, una mosca, que es el llanto de un bebé, en lo que en su momento dimos como que era un llanto de un bebé. Sí. Te pueden decir algo así, pero no de todas. Es que para eso tendrían que investigar incluso con qué aparato de grabación grabaste y tener ese aparato en sus manos y abrirlo por entero, mirar todo su sistema y saber si se puede haber colado incluso radio. Si es que yo, para mí, o sea, es que no me hace falta que me venga un experto. De las parafonías que nosotros tenemos, en este caso que estamos hablando del Alamín, podemos tener 200. De las 200 hay 100 y pico que yo ahora mismo ya descarto. Exacto. Porque han sido fallos, o fallos de un ruido, de un movimiento, de tal, de las primeras, sobre todo de las primeras que no teníamos la experimentación suficiente como para, digamos, acotar ese terreno. Y yo ahora vuelvo a escuchar muchas, ahora que estoy con el libro, y vuelvo a escuchar muchas parafonías que yo ahora mismo descartaría. Pero es que eso es normal. Claro. Pero eso no te quita que allí haya una cierta fenomenología. De acuerdo, Juan, pero mira, vamos a irnos con Rocío y vamos a recordar cuando estuvimos en la última experimentación en la Aldea del Silencio. Qué curioso que ocurre algo que para mí, de verdad, de manera personal y como persona escéptica que también me considero, a día de hoy no tiene explicación. Resulta que tanto Rocío como la compañera Santi tienen una conversación interrumpida de 17 minutos con algo que parece que interactúa inteligentemente haciendo una serie de gruñidos que se descartó que fuera un animal. Yo te digo una cosa. Y que nosotros estábamos escuchando en directo. Vale, para ti es un fenómeno paranormal. Pero que no se grabaron en absoluto en la grabadora. Nosotros lo escuchábamos con los cascos, pero no se registró. Vamos a ver, Rocío, si a ti ahora mismo, tú que viviste esa experiencia en primera persona, te dicen que eso es ciencia, ¿tú qué le dirías a la persona que te está diciendo que es ciencia o que te lo puede descartar? Que me lo demuestre. No, es que no es ciencia. No puede demostrar. Porque para Rocío fue muy real. Chica, hombre, claro, y para mí que lo estaba escuchando por los oídos. Para Rocío más. ¿Por qué? Porque os recuerdo... Pero no puede ser ciencia, no es ciencia. Claro, porque para mí fue algo que tuve con... Claro, es una experiencia tuya, no es ciencia. Claro. Porque para ser ciencia tienes que investigarlo científicamente. Y en ese momento nosotros no hicimos una investigación científica. Vale, pero... Era una experiencia que estaba ocurriendo en ese momento que nos pilló de sorpresa y que nosotros estábamos escuchando. Y teníamos una grabadora para intentar reproducir eso. Resulta que la grabadora no funcionó. ¿Qué haces? Científicamente, ¿qué haces ahí? No, pero ¿qué hubiera pasado si en ese momento, en vez de estar solo nosotros, resulta que tienes a una persona con carrera científica? ¿Sí? Y te dice que eso que estás escuchando puede ser cualquier cosa. No te está tirando ese trabajo por tierra. Pero vamos a ver, ¿la carrera científica de qué? Porque puede ser del Atleti. Vamos a ver, que una persona tenga una carrera científica no quiere decir que está ahí cualificado para determinar un fenómeno paranormal. Hombre, pero entiende más de nosotros que de ciencia. ¿Pero en qué? Claro, ¿Entiende de moléculas o de lo que está estudiando? Pero lo que te estoy diciendo, Luis, nadie tiene la verdad absoluta. Claro. Pero vamos a ver, ¿y si es un experto en sonido? ¿Qué pasa? Si es un experto en sonido, perfectamente, como tu compañero, que es experto en sonido, nos ha dicho, oye, mira, es que el sonido puede repercutir aquí, y nosotros, encantado que nos lo diga y le hacemos caso.
Pero si viene un experto en sonido y me dice, no, es que lo que habéis escuchado es la mosca cojonera de no sé qué, demostrado. Coño, pues pero, entonces... pero es que nosotros no hemos escuchado nada de eso. Entonces una mosca estaba hablando conmigo. Samuel, mira, Samuel, como persona objetiva, sé sincero conmigo, Samuel. Imagínate que en una experimentación donde estén ocurriendo unos fenómenos que tú en un principio no puedes explicar, tuvieras a una persona con carrera científica al lado. ¿No te acobardaría un poco el tener una persona de este ámbito a tu lado que te pueda decir, Samuel, os estáis equivocando? No, y doy el mismo argumento que Juan en este caso. Ahí estoy totalmente de acuerdo. No todo científico está cualificado para... vamos a ver, un físico está cualificado para investigar física, ¿no? Pero en este tipo de fenómenos no está cualificado para decir si lo que estás escuchando no tiene una explicación clara o si es un jabalí que él no conoce, ¿me entiendes? Otra cosa es que a mí me llegue en esa misma situación y yo estoy con un señor que no es científico pero que es un tío que estudia la naturaleza, ¿no? Y que está hasta las narices de estar por el campo, de conocer todo tipo de animales, de cuidarlos, y llegue y diga, no, es que eso que estás oyendo es un jabalí. Perfectamente, y sería perfectamente Entonces, válido. es un argumento válido para y no mí. sería un científico, sería una persona experta que en ese momento le pone los cascos. No, es que este es el jabalí preñado que está allí enfrente. Pues perfecto, nos equivoca- una explicación. Nos equivocamos con la palabra científico. Claro. Científico no es un señor que ha estudiado algo en concreto. Científico es el señor que hace ciencia y que la hace de manera objetiva y sana. Eso es un científico. Un científico puede ser un taxista, ¿vale? Un señor que tiene muy buenas dotes, ha estudiado muchas cosas y es capaz de hacer una ciencia objetiva, aunque el tío luego conduzca un taxi. Pero un señor que es un físico químico nuclear, a lo mejor no es científico, trabaja en física química nuclear, pero incluso no trabaja en el campo de investigación de física química nuclear, trabaja en una central nuclear, controlando ciertos parámetros, ciertos botones, pero no es como un biólogo. Un biólogo puede ser un señor que estudia unas plantas, que estudia unas maneras de crecimiento, que estudia tal, que estudia pascual, incluso se mete en el campo de la medicina. Pero no es un señor que está investigando biología a ver qué hay, qué no hay. Hay otros biólogos que sí, esos ganan menos dinero, por lo cual es más normal encontrarte los primeros biólogos. O sea, los que trabajan en un laboratorio, etcétera, pero eso no están inventando nada, eso están haciendo lo que ya existe. Claro. Rocío, ¿tú estás de acuerdo con los dos compañeros? Sí, claro. Estás totalmente de acuerdo. Sí, En esta sí, ocasión eres una persona en un principio crédula, Sí. pero sin embargo sí sabes al final, por el recorrido que llevas en Omega 4, en la experimentación de campo, que sabes al final cómo desestimar y apartar ciertas historias o ciertas cosas que se han demostrado que no valen. Sí, claro, si no vale, y punto. Vale, pues ahora voy a hacer una pregunta y me lo vais a ir respondiendo cada uno. Si realmente esto es como vosotros me lo estáis diciendo, y os voy a apartar un poco el circo del misterio que hay en las redes sociales, apartando esto, porque hay investigadores que hacen grandes trabajos y lo sabéis. ¿Por qué al final se le da la validez únicamente a las personas con carrera en ciencia y sin embargo al parapsicólogo o al experimentador de campo, por muy serio que haga sus estudios, se le aparta? ¿Por qué se le da más nombre? Pero vamos a ver, pero que se le da más nombre ¿en qué? De manera periodística, de manera divulgativa, de Sí, manera... pero en un caso determinado, en su especialidad. A ver, No, en el caso de tirarte los fenómenos Pero paranormales por tierra... viene un ingeniero químico que está acostumbrado a fabricar una fórmula de no sé qué. Y viene a ti a hablarte de fantasmas. ¿Se le da credibilidad? ¿En dónde? Hombre, me refiero, independiente de... Yo desde luego no le doy credibilidad. Yo le doy más credibilidad a una persona que se tira no sé cuántas noches al año intentando captar un fenómeno paranormal, Sí, Juan. más que a ese científico, pero por una razón muy evidente. Sí, pero la realidad ¿cuál es? Que da igual que sean en programas locales, en programas televisivos nacionales, que sean en radio, al final a la gente lo que le interesa es coger a gente que tenga carrera en ciencia. No les interesa coger a investigadores parapsicólogos. Pero ¿para qué? A ver, es que no te cazo. Da igual que hablemos de programas de renombre de la televisión que conocemos todos. ¿A quién van a llevar?
tienes una serie de personas con carreras que siempre llevan, como puede ser el señor Nieves, que te tira todo por el suelo. Al final se le da más credibilidad a la persona que tiene una carrera que a los experimentadores. A ver, yo no estoy aquí para defender Cuarto Milenio, ni mucho menos. Pero Cuarto Milenio lleva al señor Nieves, como tú dices, que por cierto es un escéptico, pero a mí me encanta escucharle, sí, claro. ¿Entiendes? Pero lo lleve para hablar de ciencia. No te lo lleva para hablar de las psicofonías de una casa determinada. ¿Cómo? Si se pone a discutir con José de Vicente. De ciencia. No, porque José Vicente, el que llaman el maestro, te está hablando de que si hay digamos, un ejército que está creando los Estados Unidos para hacer una especie de ejército espacial que está ya por ahí volando en naves, y el otro, que es de ciencia, le dice que eso no es cierto. Por eso discuten mucho. Cuando te habla de determinadas cosas de ciencia. Yo a Nieves no le he visto escuchando de fenómenos paranormales. Sí, porque de hecho estuve en una experimentación con José Vicente. Sí, pero bueno, porque se lo lleva lo mismo que se llevó a Gaona, ¿entiendes? Y Gaona, digamos que el escepticismo en aquel momento, por lo menos eso es lo que aparentó en ese episodio de Cuarto Milenio, se le fue bastante porque experimentó algo paranormal. Pero yo creo que en este programa no le llaman a Nieves o a otro experto, por ejemplo al otro que se puede, científico, que es el animalista, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que va a hablar de temas de animales, pero le llama para hablar de esos temas, no le llama para mezclarlo con un fenómeno paranormal. Es que yo creo que ahí estás confundido, Luis. No es que esté confundido, es que a mí me da la sensación, ahora Samuel nos va a decir cuál es su opinión, a mí me da la sensación que tú puedes entender mucho de experimentación de campo, que siempre se le va a dar más validez a las personas, da igual en la rama que esté, pero siempre con carrera. ¿Tú qué piensas, Samuel? Es que me estás hablando de un tema, por ejemplo, algo sensacionalista, que es un programa de televisión. Pero en ciencia realmente no es así. Se le da la validez a alguien con carrera. Se le da la validez a alguien que pone evidencias claras y las sabe explicar. Albert Einstein, su teoría, que mucha gente dirá, no, es que teoría no está demostrada. No, señor, una teoría científica está demostrada. ¿Vale? Su teoría de la relatividad especial daba igual que él tuviera carrera o no tuviera carrera. Era un hombre mal mirado, porque daba la vuelta a todo lo que se conocía en ese momento, ¿vale? Incluso se reían de él, era un mal científico, hasta que él mismo demostró la manera para que su teoría de la relatividad especial fuera así, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que para eso volvemos antes de las falsaciones. Pero claro, es que me estás hablando de un programa de televisión. ¿A quién van a llevar? Bueno, no es lo mismo decir vamos a hablar con ustedes de fantasmas con un físico-químico nuclear, y encima que es un tío que sabe de ordenadores que te cagas y que tiene 1000 carreras como programador, por ejemplo. Y para el público, pues ese tío es más creíble. A eso voy. Para el público ese tío es más creíble. Pues a eso no voy. Para el programa. Lo que pasa es que el programa, estamos hablando de que es algo popular y tiene que vender. A eso, ¿vale? bien. Pero realmente en ciencia, no en programa, en ciencia lo que vale es la prueba y la evidencia. Que la prueba vaya acompañada de evidencias y que todo diga que esto ha ocurrido. Rocío, ¿estás de acuerdo con tus compañeros? Sí, yo Entonces, yo ya te digo, y me encanta tener aquí a Sam para sí, por supuesto, ya nuestras discusiones eternas. Vamos a ver, es que yo creo que estáis equivocados respecto a esto, que te vuelvo a repetir. A ver, yo veo Cuarto Milenio, pues estamos hablando de Cuarto Milenio, de un programa determinado. Yo veo Cuarto Milenio, cada vez digamos que me gusta menos por una circunstancia y me gusta más por otras, pero no estoy aquí para defenderlo. Pero yo creo que en este caso, cuando están hablando de un fenómeno determinado en un lugar, que es lo que nos corresponde a nosotros, normalmente entrevista a una persona experimentador local de ese lugar. Claro. O manda a su equipo dedicado a estas cosas para experimentar en ese sitio. Pero no llama a un físico ni a nadie para hablar de ese fenómeno. Habla ese experimentador o esa persona que él ha mandado del programa a experimentar. No, yo creo que ahí estáis equivocados en ese aspecto. Lo que pasa es que
Este programa ahora últimamente está intentando meter muchos temas científicos y está llamando a muchos científicos, pero no para hablar de fantasmas, para hablar de otra serie de fenomenología que hay que no tiene que ver con nuestro campo. Os respeto todas las opiniones, pero yo lo digo desde el punto de vista, y es cierto que no había pensado un poco en la opción de que nos estaba dando Samuel, pero yo lo daba un poco desde el punto de vista que al final yo lo que veo que las personas que hay dentro de la experimentación de campo, que tienen más renombre, tú tiras de libreto y resulta que son personas con carrera. Y yo no estoy de acuerdo, yo estoy con Samuel, al final lo que cuenta es el estudio que tú haces independientemente de los estudios y carrera que tengas. Eso es. Pero ¿a quién se le da más validez? A la persona que tiene libreto de carrera. Claro, y eso a mí me da rabia. Una persona que tiene ese libreto, que tiene lo que sea... Pero vamos a ver, si lo tienes en YouTube, ¿quién tiene más likes? Pero olvídate de eso, olvídate de eso. Pero vamos a ver, estamos hablando de la gente, la credibilidad que le da a la gente. Vamos a ver, tú ves un vídeo donde te ponen 4 fantasmas pegados, ¿entiendes? Y tiene un montón de likes. Y tú haces un vídeo intentando que sea una cosa seria, haciendo una experimentación, que pasan 2 cosas en toda una noche... Y tienes por lo que tienes. O sea, la gente la credibilidad le da a lo que le entretiene. Claro, le da el morbo. ¿Qué entretiene? Es que, vamos a ver, es que tú fíjate que aparece uno que tienes ahí una vieja con eso en el niño y viene el otro con un cuchillo por el lado. Y entonces el experimentador está diciendo, corroborando lo que le está diciendo a la persona que está viendo un vídeo en eso. ¿Por qué? Porque le va a dar más like, porque va a dar más emoción. Está creando una película. Pero bueno, no llegan a ningún lado. A lo que no son... Claro que no llegan a ningún lado, pero estamos hablando de la credibilidad que le da la gente. Exactamente. A la gente le gusta el morbo y ya está. Exactamente, incluso mira, ahí tienes a JL que suelta cada cosa que yo cada vez que veo un vídeo suyo digo, ¡ay, madre mía! Pero es algo, como dicen, entretenido y que a la gente le gusta mucho, pero objetivo cero. ¿Estás aquí para hacer eso, para conseguir muchos likes, o estás aquí por una curiosidad interna y una cosa que a ti te gusta? Vale, yo lo tengo muy claro, a mí los likes me dan igual. Y a mí también, y a Rocío, y a Samuel, porque nosotros vamos por otro camino. Pero ahora os voy a decir una opinión, y sobre todo por Samuel, porque Samuel suele estar más metido en el tema de YouTube. Yo hago una pregunta sobre los negacionistas, los que no se creen absolutamente todo. Para mí hay negacionistas, Samuel, que yo creo que ya utilizan la ciencia de manera cutre. Es decir, te están dando, para negar un fenómeno, te están dando cualquier explicación que es hasta pobre utilizando la ciencia. Porque yo hace poco escuché a cierto negacionista en un podcast, que yo es que no puedo con este tipo de opiniones, que me está diciendo que los fantasmas no existen porque ha podido demostrar a través de 5 personas que lo estaban imaginando. Para mí, estás entrevistando a 5 personas, no son a 100 ni a 200. ¿Qué clase de estudio estás haciendo para decir que los fantasmas no existen? Estás utilizando la ciencia de manera cutre. ¿Cómo lo ves? Pues yo no digo que estén utilizando la ciencia de manera cutre. Yo digo que no están utilizando ciencia, simplemente, tal cual. Cualquier científico, sea quien sea. Mira, hace un rato hemos estado hablando del tema de la sábana santa, etcétera. Ya no de la sábana santa, vamos a hablar de Jesucristo. ¿Jesucristo existió? No se sabe. Jesucristo no se sabe. ¿Hizo las cosas que hizo? No se sabe. Claro, es que ahí hay el tema. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Cualquier científico va a decir, no sé, por el mismo argumento que te dije antes del sé esto, cualquier científico te va a decir, no sé esto otro, porque no lo puedo explicar, no tengo un argumento sólido que corrobore que esto no ha ocurrido, porque no lo va a tener. Entonces, cualquier científico en este tipo de campo te va a decir un no sé como un piano. O sea que la gente que tú dices no está utilizando ciencia. Ya veis, amigos de Vía Incógnita, un montón de opiniones aquí. Además es un tema que podríamos extenderlo, yo creo que hasta otro programa más, porque esto da para mucho, pero de momento lo dejamos aquí y vamos a pasar ahora dentro de unos momentitos a la segunda sección, donde vamos a exponer una serie de casos que en su momento fueron misterios y que yo creo que están desestimados. Alguno, Juan Antonio me está sonriendo porque creo que no estará de acuerdo con alguno de los que citemos, pero a mí me gustaría que si conocéis alguno ahora a continuación pudiéramos citarlos entre todos. Os recuerdo el correo electrónico, si queréis dejarnos vuestros comentarios en iVoox, alguna clase de recomendación a través de la plataforma iVoox, podéis dejárnoslo, y si preferís, pues podéis también escribirnos al correo electrónico fotografiafantasma@gmail.com, todo junto y sin acentos. Y por cierto, Rocío, por favor, recuerda ahora a todos los oyentes, además las plataformas digitales en las que estamos disponibles para que la gente nos pueda encontrar. Tenemos una cuenta de TikTok. Sí, tenemos TikTok, tenemos Facebook.
Instagram. ¿Cómo pueden buscarnos si nos quieren encontrar la gente? Omega 4 Investiga. En todas las plataformas estamos con ese nombre, ¿no? Sí. Vale, pues perfecto. También os digo que Rocío es la que lleva un poco el tema de las redes sociales. Cualquier consulta, ¿verdad, Rocío? Sí. Que te tengan que hacer, si te quieren proponer algún tipo de tema para que lo toquemos. Que me lo digan por cualquier plataforma y estamos ahí. Así que ya sabéis, con Rocío Maroto a través de las plataformas digitales con el nombre de Omega 4 Investiga. Os dejamos una pequeña pausa y en un momentito vamos a decir muy brevemente algunos de los casos que están desestimados. Hasta ahora, amigos. Estás escuchando Vía Incógnita. Bueno, y aquí estamos ya en la segunda sección de Vía Incógnita. El usuario Ariel Manosalvas desde Ecuador nos pedía también que si podíamos citar algunos de los casos que ya estarían descartados o desestimados en el mundo del misterio. Me gustaría preguntar a Rocío, ¿puedes citar algún caso que esté desestimado? ¿Cuál? El famoso caso Vallecas. Rocío, ¿por qué crees que el caso Vallecas estaría desestimado? Por uno de los testigos principales. Cuéntanos un poco. Todo el mundo conoce el caso de Vallecas, ¿no? De la niña que se hace la ouija y luego se muere más. A mí su hermano, el hermano de ella, no voy a decir el nombre, por si acaso no quiere que le nombre, pero su hermano a mí me demostró que esa muchacha murió de un ataque de epilepsia. Es decir, que al final para ti, para muchas personas, no es todo lo que reluce, ¿verdad? No, fue todo un party que montaron ahí por el señor Tristan Baker. Hombre, claro, es que estamos hablando con todo el respeto al mundo, de uno de los mayores... Bueno, me voy a guardar mi opinión respecto a ese señor. Bueno, te lo digo yo, Luis, el mayor estafador que ha habido. Pues si puedo meter yo baza, quiero hacer un comentario. A ver, en el caso del caso Vallecas, en concreto, a ver, lo que se ha demostrado es que efectivamente hubo un problema ahí con que la madre de alguna manera les obligaba a mentir a los hijos, y uno de ellos, en este caso, es el que lo ha desmentido todo a un periódico y a unos periodistas. Entonces, en este caso, pues sí, quedaría desestimado el caso Vallecas. Pero te vuelvo a repetir, eso de dejar un caso desestimado es muy polémico. O sea, porque una persona que investigue un lugar puede, digamos, desestimarlo desde su punto de vista, pero no quita que un testigo de un hecho que se ha producido en un lugar haya estado mintiendo simplemente porque a otra persona no se le ha producido ese hecho. Entonces ahí hay mucha polémica en desestimar casos. Juan, ¿tú conoces algún caso famoso de misterio que ya haya quedado tirado por tierra? Para mí, no. No, porque, a ver, hay muchos casos. Te puedo hablar de Belmez, que ha salido una supuesta investigación, yo ahí me voy a callar, donde dice que el caso Belmez está ya zanjado pues porque había un familiar en esa familia había un pintor que vive en Barcelona. O sea, yo lo veo eso una tontería con todo el respeto a las personas que han hecho esa publicación. A ver, un caso no se puede desestimar así como así. Tú te tienes que implicar allí y descubrir, por ejemplo, en Belmez, tú tienes que descubrir que realmente ahí se ha producido una falsificación porque has descubierto al que lo ha pintado, la pintura con la que lo ha hecho, y aquí están los análisis científicos de por qué se ha hecho esto. Simplemente por una casualidad no se puede desestimar un caso, y como eso te puedo decir muchos casos de los que tú vas a nombrar ahora. No, pero vamos a ver, da igual, pero sí que hay misterios que ya se saben que no son misterios, Juan, que han sido demostrados. El monstruo del lago Ness, totalmente descartado. El último sonar en el año 2016 ha concluido un sonar que ha mapeado todas las profundidades, ha demostrado que no hay ningún monstruo en esas profundidades, y se ha demostrado que todo son bancos de peces y anguilas. Caso desestimado. Aquí yo creo que no hay posibilidad de discusión. A ver, se ha demostrado que en el lago, en ese momento que se hizo el escáner, no había ningún monstruo marino. Yo no digo que el monstruo del lago Ness exista, porque indudablemente ahí hay mucho más de marketing que de otra cosa. Pero vamos a ver, dentro de un lago que supuestamente es un lago que viene, que se conecta con agua de mar,
o sea, que es un lago que tiene corrientes subterráneas. No te digo que si hay una gran cueva y que ese supuesto monstruo está en una cueva y el escáner no lo haya conseguido. Vamos a ver. Uy, Juan, de verdad. Últimamente, pero claro, lo que pasa es que en caso de Nessie, todos los años, para promocionar de nuevo el misterio, vuelve a aparecer una fotografía, que el 90% son falsas. Eso no lo voy a negar. O sea, Juan Antonio nos está diciendo aquí que no descartaría en un principio ninguno de los casos que hay poco desestimados ya de manera oficial. Yo en principio descartaría, y yo es que ahora mismo no recuerdo un caso en el que pueda decir, no, es que ha quedado descartado. Vamos a ver, ha quedado descartado una serie de líneas de investigación porque se ha descubierto que la han falsificado. Pero eso no quiere decir que allí no se haya producido un fenómeno. Bueno, ya aquí veis bastante... No me esperaba que Juan no me fuera a decir algún caso que para él fuera totalmente falso. Parece que para él siempre quedan puertas abiertas, ¿no? Es la magia de ser escéptico a la falta de pruebas. Siempre. No sé. Es que yo soy escéptico de la parte crédula y de la parte negacionista. O sea, yo para mí soy tan incrédulo en una cosa como en otra. Porque un negacionista que se rige nada más que por lo que ha leído en internet, de que le están contando, para decir, no, es que esto es mentira porque me lo ha contado Pepe, que está en internet y es un youtuber, pues tampoco me le creo. O sea, yo soy escéptico en ambos sentidos. Bueno, yo sí voy a meterme a lo mismo, alguno de ellos, de mis compañeros, me da alguna colleja porque no está de acuerdo conmigo, pero yo sí voy a descartar algunos. Por ejemplo, la famosa fotografía, que todavía a día de hoy hay personas que creen que es verdadera, el fantasma de la dama marrón, esa famosa fotografía de esa mujer de época que viene bajando unas escaleras, una fotografía en sepia, y bueno, durante muchísimos años ha corrido de que es verdadera, pero los mayores analistas fotográficos la han desestimado. Los críticos afirmaron que Shira que es la fotógrafa en cuestión, puso una sustancia grasosa en la lente para crear la figura, o bajo las escaleras durante una exposición. También existe una teoría de doble exposición tras un examen detallado, así como una imagen superpuesta sobre la otra debido a que un parche de luz reflejada en la parte superior de la barandilla derecha aparece 2 veces. Caso totalmente desestimado, y sin embargo hay personas que todavía se lo creen. ¿Aquí estaréis más o menos de acuerdo conmigo? Sí, pero porque estamos hablando de una fotografía determinada, no estamos hablando de un caso. O sea, yo me estoy refiriendo que tú puedes desestimar una prueba, como es una fotografía o es un vídeo, pero no quiere decir que eso, a ver, esa dama marrón, que yo no conozco muy bien el caso, se produce en una casa donde supuestamente había fenomenología, ¿no? El que esa fotografía sea falsa, ¿ha descartado que haya fenomenología en esa casa? No, yo lo que tengo entendido es que no ha vuelto a producirse ninguna grabación de esta señora fantasma. Bueno, pues vamos a dejarlo de esta señora no, pero el fenómeno que llevó a esas investigaciones a esa casa sería un fenómeno que se produciría o se contaría. Lo que yo me refiero es a descartar ese fenómeno, que porque haya habido una falsificación, como por ejemplo en el Palacio Linares, que hubo una falsificación, no quiere decir que todo lo que se haya producido en los Palacios Linares sea falso a raíz de esa falsificación. ¿Samuel, está de acuerdo? Yo ahí estoy de acuerdo con Juan, la verdad. Vale, una prueba no te desestima el resto de circunstancias. Es que vuelvo a decir lo mismo, para dar una cosa como verdadera necesitas pruebas muy sólidas, pero para darla como falsa necesitas también pruebas muy sólidas. No solamente hace falta tal cosa es falsa porque fulanito ha hecho una estafa. Vale, muy bien, fulanito ha hecho una estafa, pero no quiere decir que sobre este tema todo lo que se ha hablado o todas las evidencias que sí pueden ser ciertas sean falsas sobre ese tema. Lo que quiere decir es que fulanito en particular no ha sido objetivo. Para esto, mira, yo te puedo poner, por ejemplo, el ejemplo de los milagros en cuanto a qué es un milagro en la religión cristiana, ¿no? ¿Qué es un milagro? Pues una cosa que no sé si creo que es que si 4 científicos, 2 o 1 dicen que no, eso es verdad, ¿no? Pero estamos hablando de científicos del Vaticano, no estamos hablando de científicos de fuera del Vaticano, hablamos de científicos del Vaticano, por lo cual ya objetivo para mí no es. Y si uno de ellos, si solamente uno, pone pruebas con argumentos muy buenos y sólidos
que dicen que eso es falso, quiere decir que eso posiblemente sea falso. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Pero en este caso, cuando una persona que es un estafador y que se demuestra que es un estafador y se ve que es un estafador, no está desestimando un caso, está desestimando su propio caso. Rocío, ¿de acuerdo con los compañeros? Totalmente de acuerdo. Vale, venga, vamos a poner algún otro caso más. Este que te voy a comentar, que ya lo hemos hablado, Juan, no es que yo te le desestime, ¿vale? Yo creo en él porque además está demostrado que ha sido. El Triángulo de las Bermudas queda demostrado, las desapariciones quedan demostrado que han desaparecido por total muchísimos barcos, muchísimos aviones, pero yo, ¿qué parte de este caso desestimo? La parte de la creencia extraterrestre, para mí es totalmente físico. ¿De acuerdo conmigo, sí o no? Sí, o sea, hay un fenómeno físico y se han descartado muchos casos, supuestas desapariciones, porque se han encontrado evidencias de que ha habido un naufragio o ha habido cualquier otro problema. De hecho, a ver, es una ruta, la del Triángulo de Bermudas, muy transitada. Y de hecho, están transitando por ahí aviones y barcos constantemente todos los días. Han habido unos casos donde ha habido hundimientos, pero es que también los han habido en otros mares. Y si no, vete donde has estado tú ahora, en la Costa de la Muerte. Sí, no, claro que los hay. ¿Entiendes? A ver, no es que esté desestimado. Ahí hay algo, lo de los extraterrestres yo creo que se desestimó hace mucho tiempo, quitando los que han querido tirar de allí para chupar de la vaca y seguir sacando dinero. Pero sí hay algo ahí que, digamos, de alguna manera provoca esos hundimientos. Lo más extraño para mí del Triángulo de Bermudas son las desapariciones de aviones. Eso es lo que a mí me causa un poco más de extrañeza, no de barcos, de hecho, porque el mar está lleno de barcos hundidos. Bueno, la versión oficial dice que la fuerte corriente del Golfo es lo suficientemente poderosa como para eliminar cualquier evidencia de barcos y aviones destruidos. Los registros de la Guardia Costera también demostraron que muchas de las desapariciones se debieron a errores humanos, fallas de barcos y otros problemas naturales del mar. Además, sería extraño que no hubiera desapariciones debido al colosal tamaño del Triángulo de las Bermudas. O sea, yo creo que hasta ahí estamos todos más o menos de acuerdo. Sí. Voy a desestimaros un caso un poquito extraño, que no sé si lo conocéis, y es el caso de las piedras de vela en el Valle de la Muerte. ¿Lo conocéis alguno? Sí, yo sí. Bueno, os lo voy a contar. En el Valle de la Muerte de California hay cientos de senderos de grandes y rugosos bloques de roca en el acertadamente llamado Racer Track Playa. Significa claramente que las piedras se están moviendo, pero nadie las empuja y nadie las ha visto moverse. La teoría sobrenatural del fenómeno incluye que las rocas son restos de un accidente ovni, etc., etc. ¿Cuál es la explicación oficial? Los científicos descubrieron que aunque el Valle de la Muerte es extremadamente caluroso en verano, su temperatura más alta registrada es de 56,7 grados centígrados, durante el invierno templado la lluvia se acumula para formar un lago poco profundo que posteriormente se congela en láminas delgadas cuando las temperaturas bajan por la noche. ¿Aquí estamos de acuerdo, por fin? Sí, se producía, totalmente. Se producía con la helada de hielo y eso producía que las rocas se fueran desplazando. Claro. Eso se ha descubierto científicamente. No le van a salir patitas y van a salir corriendo, Luis. Oye, que los más crédulos te pueden... Había una hipótesis, Sonny, que eran piedras que se producían porque es un valle donde de hecho hay muchos avistamientos, Sonny. Ya, pero vamos a ver que... No, queda descartado por eso. Pero se ha encontrado una explicación científica para ese fenómeno. Sí, claro. Nos quedan nada más que dos casos que lo vamos a tocar muy brevemente y yo sé que Juan no está de acuerdo conmigo. Uno de los casos que los científicos desestiman por completo, que Juan dice que no puede ser, son los famosos casos de la combustión espontánea. Yo te leo oficialmente lo que dice, cuál es lo oficial. Resulta que la gente está compuesta principalmente de agua, por lo que la probabilidad de que estallemos en llamas al azar es insignificante. La probabilidad existe, ¿de acuerdo? Si miras imágenes de la supuesta combustión espontánea, las víctimas a menudo estaban cerca de una fuente de llamas, como puede ser una chimenea, una cerilla, un cigarro. Una explicación sería el acercamiento, porque se hubieran quedado dormidos, porque tuvieran alcohol en el cuerpo. Hay 200.000 teorías. Y dice que la ropa actúa como una especie de mecha, y cuando la piel se rompe, la grasa del cuerpo es combustible para prolongar la llama. ¿Tú no estás de acuerdo con esta versión? No, porque el 90% de los casos de combustiones espontáneas es una combustión que se produce de dentro a fuera, científicamente demostrado por las autopsias. ¿Y tú no entiendes, por ejemplo, por qué no se quema un sillón? Claro, es que hay muchísimos casos donde está la persona que ha tenido la combustión espontánea, está que le quedan las piernas. Yo he visto fotografías y todos las habremos visto, no hay nada más que buscarlas. Se ven las piedras, se ven los brazos, se ve todo el cuerpo negro que se ha quemado y se ve que está sentado en una butaca y la butaca no se ha quemado. ¿Y tú qué sabes si el sillón tiene una clase de elementos textiles que son ignífugos? Toma ya, mira, ahí te estoy dando una explicación. O sea, un sillón que tú compras para tu casa, ¿lo compras ignífugo?
¿Tú crees? Vamos a ver. Yo te demuestro a ti que hay sillones que tú puedes dejar un rodal quemado y no se te quema entero. Y eso te lo digo yo. Pero o sea, bueno, eso te lo digo yo. Bueno, pero es que no es solo el sillón, está el mueble, está la mesita. Vamos a ver, si un cuerpo que consta de agua y consta de grasa, porque en muchos casos son bastante obesos, ¿no? Entonces, mucha grasa, la grasa se va quemando. Eso puede provocar un incendio. O sea, es que hay muchos casos. Yo es que este estudio, yo no sé quién ha dicho esa explicación, porque esa es la explicación que se daban en los años 40, en los años 30. Pero es que ha evolucionado ese caso. Y han habido otros casos después de combustión espontánea que siguen siendo por lo menos de gran extrañeza. Yo no sé lo que es. Tiene que ser una cuestión física del cuerpo, indudablemente. Yo no creo que venga, lo que hemos hablado antes de los extraterrestres, a quemar a una persona. Es un hecho físico del cuerpo, pero que todavía no se sabe por qué. Y las combustiones espontáneas las hay, porque hay muchos casos. Pues mira, a Luciano, toma, esta es la foto y ha ardido el tío, pues porque sí, ha tenido una combustión espontánea. Yo llegaría y diría, pues eso es imposible, eso le puede haber pasado que se ha quemado, se le ha caído el cigarro encima, se ha quedado dormido, un montón de explicaciones lógicas, pero no puede ser que no sea la explicación, el argumento real. A mí de momento tengo que decir que la opinión de Samuel es la que más me gusta. Rocío, ¿para ti el misterio de la combustión espontánea queda abierto o lo cerramos según tu opinión? Yo creo que queda abierto, Vale, tú estás un poco con Juan en el aspecto de que no sabemos el 100% de la veracidad de por qué ocurren esos fenómenos. Exacto, hay que saber 100% lo que está pasando. Muy bien, pues vamos a tocar el último caso y por favor, decidme, por favor, todos sin excepción, que en esta ocasión sí que estéis de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque hablamos, que ya lo he tocado en 200.000 veces, los fuegos fatuos. Muy brevemente, misterio y folclore rodearon este extraño suceso. Muchos asociaron la vela del cadáver con espíritus molestos de los muertos, de vagabundos sobrenaturales como bebés nacidos muertos y no bautizados, que estaban en el limbo entre el cielo y el infierno. La ciencia ha determinado que esas espeluznantes luces o velas del cadáver eran, de hecho, lechuzas. Primero dijeron que eran lechuzas luminiscentes que tenían hongos creciendo en ellas. O más probablemente gas metano producido por el material orgánico en descomposición, que generalmente se encuentra en pantanos, marismas y cementerios. El gas puede producir una llama a baja temperatura a través de una quimioluminiscencia. ¿Estamos de acuerdo en que los fuegos fatuos se desestiman como energías y almas para entrar dentro de la ciencia? Claro, por supuesto, es que se sabe. Sí. Ahí estamos todos de acuerdo, yo creo. Una reacción científica. Pero ya que este es el último caso, no te olvides que hay otros casos que se han, en vez de desestimado... Pero escucha, sí. yo te voy a corregir en una cosa. Es una explicación científica, no. Realmente no es así. Es una explicación observable, por lo cual es científica. Que te estaba diciendo que, por ejemplo, hay otros casos donde han sido, digamos, fantasías, eran fantasías de los marineros y se han comprobado, o sea, se han desestimado, como tú lo quieres decir, pero a favor. Por ejemplo, lo de los marineros, los famosos monstruos marinos que determinaban en algunos cuadros, en algunas pinturas, que siempre eran fantasías de los marineros. Y ahora se han descubierto los kraken, que efectivamente son calamares gigantes que vivían en las fosas abismales y que de vez en cuando salían a la superficie por circunstancias. O sea, este es un caso, digamos, como lo que hemos hablado de misterios que han prosperado positivamente en vez de negativa. Aquí tenéis un montón de opiniones, un montón de casos, un montón de controversias, y aquí lo vamos a dejar porque yo creo que esto daría para, no sé si deciros 2 programas o 3 programas, aquí que es el momento de parar, porque si no acabamos con el programa de hoy de Vía Incógnita, vamos, de ninguna manera. Queremos agradecer, y es hora de despedirnos, Juan Antonio García, muchísimas gracias por haber estado en este debate tan controvertido. Yo muchas veces me gustaría retomar las tertulias precisamente por estos debates. Es que eran súper interesantes, ¿verdad? Encantado. Bueno, pues piensa que ahora lo podemos divulgar también a través de radio. Por supuesto. Rocío Maroto, muchísimas gracias por estar de nuevo en Vía Incógnita Radio. Yo siempre encantada de estar aquí. Oye, hoy ha sido un tema más controvertido, sí, pero te ha gustado, ¿verdad? A mí me gusta todo, Luis. Es que el misterio es que abarca para mucho. abarca mucho. Tiene muchas ramas y todas nos gustan. Y queremos agradecer especialmente que hoy haya podido estar por primera vez en Vía Incógnita Radio Samuel Sánchez de Omega 4 Investiga. Muchísimas gracias. Yo gracias a ti, y además que me he entretenido mucho porque siempre es un placer tocar las narices, y en este campo pues yo toco mucho las narices. Bueno, pues te hago una proposición.
Cuando tengamos un tema que a ti te interesa, ya que has hecho una primera vez programa de radio, quiero volver a tenerte aquí. ¿Qué te parece? Hombre, yo siempre que pueda tocar las narices sin molestar a la gente, ahí estaré. Muchas gracias, amigos, y nos vemos ahora dentro un poquito. Estás escuchando Vía Incógnita. Es un placer para mí presentar al buen amigo Álvaro Anula. Él es divulgador y escritor de 2 libros. Su podcast se llama Enclaves de Leyenda y os invito a todos a que lo conozcáis. Hoy viene a presentarnos sus 2 libros, Un Madrid de Leyenda y Salamanca Misteriosa. Álvaro, bienvenido a Vía Incógnita y este espacio es para ti. Seguro que todos los que están escuchando este humilde programa han tenido en alguna ocasión una persona que les marque, esa figura que más allá de ser un referente, también es como una especie de maestro, una clase de chamán, de mago que es capaz de iniciar y guiar a cualquier neófito por esos secretos de la vida. Secretos y claves ocultas a las que muy pocos pueden acceder, y esos referentes, como digo, pueden ser alguien de carne y hueso, pero también un libro, un programa de radio, ¿por qué no decirlo?, o cualquier viaje personal en donde lo que importa no es tanto la meta, sino ese camino. Todos nosotros somos alquimistas de alguna u otra forma y casi siempre nunca nos damos cuenta de ello, pero en ese sentido, Un Madrid de Leyenda, leyendas contadas por mi abuelo, gira en torno a esa figura, ese taumaturgo entre comillas moderno que es capaz de mostrar, en este caso, esas leyendas, las curiosidades y, cómo no, los lugares desconocidos de Madrid, porque todos hemos conocido a alguien de esa índole y particularmente pues tuve la suerte de que uno de ellos formara parte de mi familia y de mi vida, porque el abuelo era uno de esos forofos que superan a menudo a cualquier eminencia y a cualquier estudioso. Sin duda era uno de esos rara avis capaz de ver gigantes donde solo había molinos, y ojo, también molinos donde algunos decían ver gigantes, porque si hay que definir al abuelo es como un loco muy cuerdo, una frase que le viene muy al pelo. Y cuando un soñador que no se conforma con lo que todos cuentan, que siempre quiere ir más allá, pues hace que todo su entorno se detenga. Y Un Madrid de Leyenda es eso, un libro que mezcla magia, mezcla también ensueño, es como una pizca de novela, de ensayo, pero sobre todo cada capítulo es como un libro independiente y una aventura por comenzar. Andanzas y correrías donde nieto y abuelo, o abuelo o nieto, comparten ideas, pareceres y sobre todo historias míticas y legendarias, relatos que todavía permanecen ocultos en lo que es Madrid, porque sí, todos conocemos las típicas leyendas de la Casa de las 7 Chimeneas, de la Plaza Mayor, también seguro que los que están al otro lado han escuchado por activa y por pasiva lo que se cuenta del famoso Palacio de Linares y demás misterios madrileños, pero ¿y si les digo que la capital es mucho más que eso? ¿Y si no se conforman con todo lo que les han contado siempre? Pues si así es, tienen una cita con las páginas de Un Madrid de Leyenda, leyendas contadas por mi abuelo. Y efectivamente la tienen porque pueden recrear muchas leyendas y anécdotas que pocas veces han sido divulgadas. Por ejemplo, saben los secretos que esconden muchas calles de la ciudad, qué personajes y criaturas míticas habrían poblado algunos de los enclaves de leyenda de Madrid. Esto, y voy más allá, serían capaces de detectar lugares misteriosos que hoy ya no existen como tal. Pues eso es lo que cuenta y desvela paso por paso, rincón por rincón, el abuelo que tuve la oportunidad de querer y disfrutar
como un niño, porque sin él posiblemente yo aquí hoy no estaría ni mucho menos. Pero aparte de esto hay más, y hay más porque siempre nos centramos en Madrid y la capital, pero nunca en los alrededores, nunca en los barrios, y esto, en mi opinión, es un error gravísimo, lo es, porque mientras nos centramos en lo de siempre, decenas y decenas de historias piden a gritos ser contadas, pues yo que sé, Vicálvaro, Vallecas, Arroyo Fontarrón, cuántas leyendas y lugares mágicos nos perdemos por no querer romper barreras. Pero una vez que decidimos dar el paso, en el momento que damos una oportunidad a aquellos enclaves desconocidos, estos se abren en canal solo para nosotros, y cuando esto ocurre, ya sí que sí, no hay marcha atrás. Por ejemplo, ¿sabían que en Vicálvaro existe un cerro cargado de historias míticas, o las leyendas vallecanas que todavía recuerdan los más mayores? Pues ese también es el objetivo de esta obra, ¿no? El de dar voz a los que normalmente no la tienen. Y digo los distritos y barrios de Madrid, pero también podemos hablar de la comunidad, y podemos hacerlo porque pocos libros hablan de las nuevas ciudades de la región, que no por ser nuevas no quiere decir que no tengan su miga, o de los pueblos de la sierra, que también tienen ese acervo popular y legendario que nunca debe de perderse. Así que así es el libro, que habla de templarios, también habla de ciudades míticas, prácticamente atlantes en lugares hoy olvidados, de objetos de poder y enigmas históricos que estarían desperdigados por enclaves que solo el abuelo conocía, ¿no? O por lo menos desde una perspectiva mágica y que solo es alcanzable para unos pocos iniciados, porque la magia existe y en cualquier momento pues puede ocurrirnos algo maravilloso, algo que un Madrid de leyenda, leyendas contadas por mi abuelo, intenta plasmar como nunca antes se había hecho. Y si alguien es capaz de asombrarse con tan solo uno de sus capítulos o se siente identificado de alguna manera, verán que ya no hay vuelta atrás. Se habrán dado cuenta de que hay cosas que son difíciles de explicar. Y de Madrid podemos dar un salto a Salamanca, una ciudad y provincia mágicas que solo quienes se atreven a recorrerla saben de lo que hablo. Así que, aparte de un recorrido mágico por las leyendas madrileñas, también les invito a hacer lo propio en la ciudad del Tormes. Y lo hago porque sé de primera mano que la mítica Elmántica tiene dos caras. La primera, la que todo el mundo ve, la de los turistas, el buen comer, el buen llantar, universitarios, etc. Pero en este sentido, mi primer libro, Salamanca Misteriosa, como así se titula, se centra en esa segunda cara, en ese lado oculto plagado de misterios, de historias de todo tipo y emplazamientos mágicos que pocos habían reparado en ellos. Y sin duda, este libro es el de un chaval de 18 años que en los veranos salmantinos, cuando no tenía nada que hacer, cogía su bicicleta, cogía un autobús y le daba, pues eso, por recorrer pueblos y ciudades de la provincia. Eso sí, siempre en busca de ese sustrato mítico, esa savia misteriosa que bulle a raudales por los sitios más insospechados. Y Salamanca Misteriosa además fue reeditada durante los momentos duros de la pandemia, pero todavía tiene, digamos, ese toque de un libro escrito por un chico de 18 años, como es lógico, inocente, ingenuo en muchos sentidos, ¿por qué no reconocerlo? Pero con la capacidad de asombro puesta a punto y sin contaminarse todavía. Y es así como ese chico le dio por hacer una guía bien dividida y bien pautada por esos temas que tanto nos gustan, como puede ser la Salamanca de los enigmas históricos, la Salamanca ovni, la Salamanca paranormal, la milagrera, la de las reliquias, etc. Vamos, que no se pasa ni una. Y particularmente, cuando echo la mirada atrás, yo mismo me digo, caray, ¿cómo pudiste ser capaz de hacer algo así, no? Pues sin duda no tengo ni idea. Lo que ahí está es el libro, una obra que más de uno me ha reconocido que la lleva en la guantera y que usa para recorrer ese lado mágico y misterioso de la provincia de Salamanca, algo que serviría a muchos para hincharse como pavos, pero a mí me ocurre todo lo contrario. A mí me da por sonrojarme y decirme a mí mismo, pero bueno, ¿cómo es posible? Pues lo único cierto es que estas cosas ocurren y no sabes cómo reaccionar a ello, cosas que solo los tímidos entendemos, vaya. Pero timidez aparte, Salamanca Misteriosa es el vivo retrato de una ciudad que esconde de todo. Por ejemplo, encierra la famosa cueva en la que el diablo impartía clases o los códigos ocultos que podemos hallar en la famosa universidad. Y eso en lugares que todos han visitado de alguna u otra forma dentro de la ciudad del Tormes y que pueden conocer, pues eso, cuando se les habla de misterios. Pero es que hay mucho más y me da rabia porque cada vez que lo pienso estoy convencido de que debe haber un montón de historias más por sus rincones y
y recovecos y que seguro se han escapado vivos a este libro, ¿no? Así que quién sabe si en un futuro habrá una segunda parte, porque la verdad que el tema lo merece. Aunque bueno, mientras tanto se trata de un recorrido por esos casos extraños, por esos enclaves de leyenda y sobre todo por lugares que sorprenden a propios y extraños y que deben ser conocidos de antemano. Así, cuando se acude a ellos ya se tienen los conocimientos y las claves necesarias para saber dónde buscar y en qué fijarse, porque esta obra sí visita emplazamientos no solo en Salamanca, sino que también se va a Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, Béjar, Peñaranda, es decir, los puntos importantes de la provincia, pero es que también lo hace con pueblos y lo hace con localidades pequeñas, y en estos casos, si no se tiene ese bagaje anterior, ese saber a dónde se va y el motivo de la búsqueda que hace llegar a estos lugares, pues a lo mejor esos detalles y esas pistas se nos pasan por alto. Por tanto, hay que leer primero e informarse de los misterios, de las leyendas, de los secretos que esconde todos esos sitios allá por donde vamos, para luego efectivamente no volverse con las manos vacías o chafados, porque ¿cuántas veces nos ha pasado eso de decirnos, maldita sea, he pasado por delante de un sitio mágico, de un sitio incógnito y ni me he dado cuenta, ni me he percatado de él? Pues Salamanca Misteriosa busca evitar esa sensación que todo buscador hemos tenido y que le revienta, le agujerea por dentro. Seguro que saben perfectamente a lo que me refiero si en alguna ocasión han emprendido alguna aventura que les ha marcado. Por tanto, en definitiva, un Madrid de leyenda y Salamanca misteriosa, tanto monta tanto, son esos hijos literarios que tienen un camino detrás, una senda que hace crecer a cualquiera y que nos convierte en cierto modo en alquimistas, pero en alquimistas donde la piedra filosofal y la panacea universal somos nosotros mismos. ¿Y dónde se pueden conseguir si alguien se está haciendo la pregunta? Pues nada, a un solo clic, solo tienen que meterse en Amazon, es el único sitio donde están publicados, y ahí se pueden adquirir tanto en formato físico como en libro digital. Si es más romántico y le gusta el papel, pues ambos están disponibles. Si de lo contrario es más partidario del ebook, pues también a su disposición. Así que, como digo, un solo clic y se lo llevan a casa. Y si lo prefieren firmado, no se preocupen, que siempre estoy abierto y dispuesto a quedar con quien sea y donde sea, pues eso, para charlar y compartir conocimientos de temas que tanto nos gustan y tanto nos fascinan. Porque, a fin de cuentas, todos vamos en el mismo barco. Es un buque que a veces no tiene rumbo ni dirección, hay que decirlo, pero que tarde o temprano siempre ve tierra y llega a buen puerto, que esto es lo más importante, porque lo que merece la pena siempre sale adelante y lo que se hace con pasión, al final, siempre acaba dando sus frutos. En mi caso, 2 libros que, gracias a Luis y su espacio radiofónico, pues he podido dar a conocer, y espero que compartan todas esas aventuras por el Madrid desconocido y por la Salamanca de leyenda. Un abrazo y hasta la próxima. Estás entrando en la sección Curiosidades. Hablamos de la leyenda del Monte de las Ánimas. La noche del 31 de octubre, previa al Día de Todos los Santos, tiene un carácter especial en la provincia de Soria. La larga tradición literaria de esta tierra tiene en la figura de Gustavo Adolfo Bécquer a uno de sus máximos exponentes. Además de su popular obra Rimas, que muchos de vosotros habréis estudiado en el colegio, el autor nacido en Sevilla escribió en el año 1861 una magnífica leyenda. Esta obra, titulada El Monte de las Ánimas, es recordada desde hace décadas en la noche del último día de octubre. Además, tal es su importancia que desde hace años se viene celebrando un festival cultural en toda la provincia alrededor de la obra y su creador. El relato transcurre en la ciudad de Soria, en el llamado Monte de las Ánimas, durante el Día de los Difuntos. Alonso y Beatriz, hijos de los condes de Borges y Alcudiel, se dirigen junto a sus padres a una cacería en el mencionado monte. Alonso comienza a contar por qué a este lugar le llaman el Monte de las Ánimas.
Este monte pertenecía a los templarios desde que los árabes fueron expulsados de la ciudad. Esto enfadó mucho a los nobles de Castilla, lo que derivó en una sangrienta batalla en el lugar. Los cuerpos de los templarios y guerreros fueron enterrados en la capilla. Al llegar la noche de difuntos, las almas de los enterrados allí se levantan y se escuchan susurros y alaridos. Una vez en casa, Alonso regala una joya a su prima Beatriz. Ella se da cuenta de que ha olvidado en el monte una cinta azul y convence a Alonso para que vaya a buscarla y así hacerle un regalo. En mitad de la noche, Beatriz se despierta y comienza a rezar para que Alonso vuelva sano y salvo. Pero al amanecer, la chica encuentra en su mesilla la cinta azul desgarrada y ensangrentada. Alonso ha sido devorado por los lobos en el Monte de las Ánimas, y cuando van a darle la triste noticia a Beatriz, la encuentran muerta. La leyenda cuenta que un cazador, mientras pasaba la noche en el Monte de las Ánimas, pudo ver a los esqueletos de los templarios y nobles enterrados en el lugar levantarse, y además a una mujer hermosa ensangrentada perseguida por los caballos alrededor de la tumba de Alonso. De Soria nos vamos hasta Papúa Nueva Guinea, la tribu de los árboles. Los Korowai viven en la inaccesible selva del sureste de la provincia indonesia. Son cazadores y recolectores en una pequeña sociedad en la que tienen que compartir todo lo que tienen para sobrevivir. Contactada por misioneros holandeses, los Korowai asombraron al mundo occidental al ser descubiertos, y aunque el canibalismo fue lo que les llevó a las primeras páginas de los periódicos de los países civilizados, un rasgo poco común y sorprendente pasó desapercibido entonces, y es que los Korowai viven de una forma fascinante, porque sus casas son realmente excepcionales. Como suena, porque los Korowai son expertos constructores y diseñadores de casas construidas sobre los árboles. Los hombres solteros Korowai construyen sus casas en el árbol para impresionar a las mujeres. Las casas en los árboles de los Korowai suelen durar unos 5 años. Los Korowai solían ser caníbales y son, a día de hoy, una de las tribus más salvajes de Papúa. A pesar de estar completamente aislados, en la última década algunos miembros de esta tribu han abandonado sus tierras y se han mudado a pueblos cercanos. Actualmente quedan de unos 3.000 a 4.000 miembros en total y se cree que posiblemente solo una generación más vivirá al estilo tradicional, porque probablemente se integrarán con el resto de la sociedad isleña. Y hablamos de la colonia de Sant Pere. Hasta que se descubrió este dolmen en el año 1995, solo se conocía uno en Mallorca. Aunque esta construcción está en un estado bastante malo, el depósito funerario se encontró intacto, sin expoliar, por lo que su excavación, con métodos modernos, ha permitido un gran avance en los conocimientos del hombre de la época. Se encontraron restos de unos 20 individuos, en enterramientos de carácter secundario. Los cuerpos se descarnaban en otro lugar, y luego se depositaban en el dolmen solo sus huesos principales y su cráneo. La manera de encontrar los huesos, en pequeños grupos y paralelos, hace entrever que estos se debían empaquetar o atar junto con algún material que no ha llegado hasta nuestros días. La cronología del monumento fue establecida con 3 dataciones del carbono 14, calibradas, sobre muestras de huesos humanos, y dio como resultado unas fechas de utilización, de entre el año 1750 a.C. y el año 1650 a.C. Como se expone en la introducción a la sección de dólmenes, estas fechas solo son concluyentes a la hora de establecer las últimas utilizaciones del monumento. Estás entrando en la biblioteca oculta. Hoy, en la biblioteca oculta, presentamos El cura sin cabeza y los 7 pecados, extraído del libro Mitos y leyendas de Honda, de Tiberio Murcia Godoy. El cura sin cabeza. En las afueras de la ciudad colonial, en un chircal en donde se tallaba la piedra, cerca de Quebradera Seca, después del terremoto de 1805, aparece en varias épocas del año el cura sin cabeza. Cuentan los que le han visto que se observa una persona con los hábitos religiosos merodeando las ruinas del chircal.
donde hubo una capilla en la que los esclavos recibían educación religiosa después del trabajo diario. Cuando le observan detenidamente, notan que no posee cabeza y salen despavoridos. Algunos han oído el repicar de las campanas a medianoche. La leyenda dice que el cura cuida una custodia que está sepultada bajo las ruinas del Chircal, y los que han hecho excavaciones sienten la presencia de algo sobrenatural y abandonan el lugar. Personas que por temor no cruzan frente a las ruinas lo hacen por el lecho de la quebrada, por donde se forma una pequeña playa de arena fina, y estos son atacados con piedras que luego desaparecen bajo la arena. Los 7 pecados. Entre los límites de los barrios Arrancaplumas y Pueblo Nuevo, en el sector denominado La Noria, hay un sitio que extrañamente cede unos centímetros cada año. Los lugareños no son amigos de cruzar tarde en la noche por ese sector. Relatan algunos que allí, a las orillas del río Magdalena, existía un bar en el que abundaban bebida y mujeres por continuo arribo de los capitanes de los barcos de vapor, que iban con rumbo a Ambalema, Girardot o Purificación río arriba, o La Dorada, Mompox o Barranquilla río abajo. Cuentan que en plena Semana Santa, las mujeres que atendían el bar se vestían de monjas, bailando la danza de las plumas. Estando en famoso baile, el piso de la edificación cedió, arrojando a las bailarinas e invitados al río. El bar se hundió misteriosamente con todos sus asistentes. Algunos explicaron este fenómeno que coincidencialmente se hundió ya que por debajo del famoso bar cruzaba un río subterráneo, amargándoles el baile a los asistentes y el paso desde esa época a los vecinos del sector. Algunos opinan que por castigo divino aún sus almas penan por la zona. Amigos de Vía Incógnita, hoy hemos hablado de los crédulos, escépticos y negacionistas. ¿Qué es lo correcto para el mundo de la experimentación? Como bien os he contado, yo estaría a medio cabalgar entre la credulidad y el escepticismo. Es cierto que tengo más de escéptico que de crédulo, y pienso que no hay que confundir escepticismo con negacionismo. Para mí, los negacionistas del misterio, esas personas que se encuentran en este mundillo únicamente para echar por tierra y reírse del trabajo de otros, ni siquiera aman el misterio. Más bien les toca interpretar un papel para demostrar a los demás que no creen absolutamente en nada. Yo me encontré, relativamente hace poco, con cierto negacionista que para dar una solución a todos los misterios de la vida, utiliza la ciencia de manera cutre y superficial. Dice que ha podido, por ejemplo, demostrar que no existen los fantasmas, porque en un estudio con 5 personas, estas le han contado que dichos fantasmas, familiares fallecidos todos, no se comportaban como lo hacían en vida, y que su conclusión final es que los fantasmas únicamente pertenecen al imaginativo colectivo. Para mí, esto es usar la ciencia de manera, repito, cutre. Agarrarse muchas veces a cosas que no tienen sentido. Y ojo, aquí no se habla de un estudio con 50 o 100 personas, se está sacando conclusiones a raíz del testimonio de 5. Yo qué sé, me parece un poco usar la ciencia de manera muy superficial. Para querer demostrar algo a través de esta, no se está dando una solución precisamente científica y objetiva. De la misma manera, tampoco estoy a favor de trabajar con personas tremendamente crédulas, que piensan que todos los misterios son reales y que no tienen solución. Yo respeto la manera de pensar de cada uno, pero para mí no es válido en el campo de experimentación al cual me estoy dedicando. Una persona totalmente crédula está engañándose a sí misma constantemente y está transmitiendo a los demás unos conocimientos poco objetivos, poco realistas, y está influyendo en estas personas para que al final crean lo que este crédulo está creyendo y pensando. Pero cuidado, no confundamos escepticismo con negacionismo. Yo puedo decir que soy una especie de escéptico sano, con unos prismas bastante amplios, para creer en los misterios del mundo que no se han podido explicar, y en ningún momento niego que tengan explicación. De hecho, estos misterios, si algún día tienen una solución, será siempre gracias y a través de la ciencia. Yo pienso que lo bonito es precisamente eso,
Cuestionarse absolutamente todo, el intentar conocer la realidad de estos misterios, para no engañarse a uno mismo ni engañar, de manera consciente o inconsciente, a los demás. Un sano escepticismo es lo que logra que el campo en el que uno trabaja sea mucho más fructífero, mucho más satisfactorio y mucho más entretenido. Ahora bien, cuando yo comencé en este mundillo del misterio, a mí me explicaron, me enseñaron o casi me inculcaron que no hay tantos misterios en la vida, que estos vienen contados con los dedos de la mano y que es tremendamente difícil descubrir nuevos misterios. Tengo que deciros, amigos, que discrepo totalmente con este tipo de opiniones, y fueron precisamente amigos como Miguel Ángel Linares y Seila Gutiérrez de Misterios en Viernes, nuestros amigos los exploradores, los que me ayudaron en su momento a cambiar de opinión. Fijaros, ellos son tremendamente cautos y escépticos con estas cosas. La buena amiga Seila me enseñó que cuántos lugares albergan información que no está a la mano de cualquier persona, cómo se descubre la historia más oculta, más escondida y más hermética a través de las hemerotecas, archivos provinciales, regionales, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que, quién sabe, una ermita románica en lo alto de una loma pueden contarte que no tienen nada especial, para al final descubrir que en el pasado se encontraron unas tumbas bajo el subsuelo. Por lo tanto, hay más misterios de lo que pensamos que están deseando ser descubiertos. Así que cuando os intenten inculcar que todo está descubierto, una vez más, cuestionarlo, porque ya os digo yo que este pensamiento no es del todo correcto. Y siempre me pregunto si hay personas que les pase un poco lo que a mí. Veréis, cuando antes de estar metido en todo esto, yo visitaba un castillo, recibía la información del mismo únicamente desde un punto de vista histórico, arqueológico, antropológico, y eso está muy bien, pero desde que me encuentro en el mundillo, me pregunto que estos enclaves que otros misterios albergan. Y no importa si me encuentro en un castillo, en un santuario, en una catedral, en unas ruinas o en un edificio oficial gubernamental. Ahora, además de conocer la historia de estos enclaves, una vez que estoy dentro me pregunto, ¿habrá algo más aquí, además de lo que veo y me cuentan? ¿Podré conseguir información y conocimiento que no esté divulgado? Si pongo una grabadora, ¿podré obtener algún registro extraño? Tal vez este pensamiento puede parecer incluso obsesivo, pero estas preguntas ya me las saco desde siempre y abren un poco más mi prisma y las posibilidades de creer que en muchos de estos lugares puede haber más, mucho más, y esas puertas que están cerradas tal vez estén deseando ser abiertas para conseguir conocimiento e historias que, enterradas en el tiempo, pueden clamar para que sean escritas y queden constancia de ellas. Yo lo tengo claro, hay más misterios de los que parece, por mucho que me vendan que no es así. Y en Vía Incógnita continuamos intentando dar a conocer esta clase de misterios. Emitimos desde lugares y sitios con leyendas e historias que no son muy conocidas. En Galicia tenéis algunas de ellas. Y ese es el camino que los compañeros Juan Antonio, Rocío Maroto y Santi Fernández, junto con el resto de personas del equipo, estamos intentando expandir y dar a conocer. No olvidemos que en muchas ocasiones, en muchos enclaves conocidos y no tan conocidos, el pasado de estos lugares nos grita para que lo escuchemos, y en forma de llamada nos demos cuenta que podemos continuar abriendo los ojos a lo desconocido. Buenas noches, amigos, nos vemos muy pronto y que el misterio os acompañe.